Buenos días, amada Iglesia Monte Alto. Estoy muy contenta de transmitir hoy aquí en las instalaciones de la iglesia, ya preparándonos para el regreso, que será el domingo 6 de septiembre, apegados a los requerimientos que nuestras autoridades nos están pidiendo. Así que con mucho cariño los saludo en esta mañana y pidiéndole al Señor que Él hable a sus corazones con el mensaje de hoy, que le he puesto por nombre Activando Nuestra Fe. El Señor desea que tengamos la experiencia del nuevo nacimiento, que vivas, camines y pelees batallas por fe para finalmente morir confiado, porque tu descendencia continuará confiando en Él. En tiempos antiguos, cuando alguien deseaba declarar su voluntad, dejar bienes o definir leyes y estatutos, los escribas los escribía a veces en pergaminos de origen animal o en papiros de origen vegetal que enrollaba y entregaba. Quien deseaba gozar de los beneficios escritos allí debía desarrollar y poner en práctica. Ese es el origen de la palabra desarrollar. Nos desarrollaremos cuando nos desenrollemos lo que está escrito para nosotros. Jesús lo hizo y dijo: hoy se ha cumplido la escritura. Debemos desarrollar carácter, habilidades y especialmente la fe, que tiene niveles, porque cada uno recibió del Señor una medida de fe. Vamos a ver el primer nivel de fe, es nacer de nuevo. Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el primer nivel de la fe es nacer de nuevo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se cree para salvación. Nacemos de nuevo cuando lo confesamos con nuestros labios y aseguramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando recibimos al Señor voluntariamente, conscientes de nuestro pecado, nacemos de nuevo. Es decir, que nos convertimos en nuevas criaturas, listos a crecer en fe. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe y la gracia nos hacen nacer de nuevo. Este es el primer paso, el primer nivel. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No lo olvides, eres una nueva criatura que ha nacido por fe. Al entregarle nuestra vida al Señor, nacemos del Espíritu, quien nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Entonces no hay nada que la fe no pueda lograr, porque es capaz de lograr que nazcas de nuevo, y no hay nada más difícil que eso. Si la fe puede lograr que nazca uno nuevo, es capaz de hacer todo lo demás que sea necesario. Dentro de ti hay otra persona,
Tu espíritu se comunica con Dios, ama las Escrituras y busca una vida de santidad. Literalmente hay un nuevo ser en tu interior. Si eres capaz de creer que eres nuevo y viste emerger una nueva persona en tu interior, no hay enfermedad, tristeza o pobreza que triunfe en tu vida, porque serás capaz de superarla. Tu fe es poderosa, te hace caminar en novedad de vida, te da la capacidad de escuchar a Dios, de leer las Escrituras y también de superar cualquier dificultad para crecer y triunfar. Lo más difícil, nacer de nuevo y ver tu nombre escrito en el libro de la vida, ya fue hecho. Así que superar la economía y la enfermedad será fácil con la fe que te ha sido dada y que debes hacer crecer. Recuerda que a los cristianos se les llama creyentes porque son capaces de poner su fe por obra. El segundo nivel es vivir por fe. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que vive por fe no lo hace por orgullo, porque creer es demostrar humildad. No es lo mismo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que decir yo soy capaz de todo. Demuestra que eres de los justos que en humildad ha nacido por fe y ahora vive por esa misma fe. Cuando nacemos de nuevo, somos trasladados del reino del mundo al reino del Señor y operamos bajo sus estatutos, leyes y orden que nos hacen creer en un futuro de paz, de gozo y de estabilidad. La palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas. Y esto significa que el reino trae cosas para quienes viven por fe, no para quienes solamente han nacido por fe, pero luego no la practican y la hacen crecer. En Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tu vida de desconfianza y temor ya fue sepultada por el bautismo. Ahora que eres una nueva criatura, debes vivir conforme a esa fe que fue capaz de hacerte renacer. Voy a leer esta escritura de Mateo 6:25-30, que seguramente usted ya la ha escuchado o seguramente usted ya se la sabe, pero es importante repetirla. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quien ha nacido por fe
no se afana porque entiende que la vida es más que comida y vestido. La palabra es clara y nos dice que somos valiosos más que los lirios y las aves. Por lo tanto, no debemos afanarnos, amados. Esto no significa que nos quedaremos de brazos cruzados esperando que llueva ropa y comida, sino que nuestra fe en la providencia del Señor estará por sobre el afán del trabajo. El que trabaja poniendo su fe en Dios recibirá bendición. Busca siempre esforzarte y dar lo mejor, porque de esa forma demuestras tu fe y vives conforme a ella. Debes aplicar tu fe en las cosas pequeñas y también en las grandes, en las sencillas como vestir y en las complicadas como ver una nación entregada a los pies de Cristo. La crisis económica no debe dominar tu espíritu ni capacidad de ver hacia adelante. Cuando piensas en estrechez y pobreza, dudas del Señor que desea bendecirte. Ni siquiera los perros callejeros mueren de hambre, mucho menos tú que eres bendito de Dios. Dios te dice: eres importante para mí, no temas. Te vuelvo a repetir lo que te dice Dios en esta mañana: eres importante para mí, no temas. Entonces vive confiado y trabaja conforme a tu fe. Lucha por obtener siempre lo mejor. No seas conformista y esfuérzate. El tercer nivel de fe es caminar por fe. En 2 de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Amén. El tercer nivel es caminar entonces por fe y no por vista. Debemos ser como los ciegos que caminan con un bastón, no ven por dónde van y alguien debe tomarles del brazo y guiarles. Deben de estar atentos, escuchar instrucciones hasta llegar a su destino y realizar lo que desean. No vemos el rumbo, pero escuchamos al Señor que nos guía y lleva a nuestro destino. No temas, porque el Espíritu Santo te orienta por fe. Lo mismo hacen los pilotos que vuelan por instrumentos, conducen los aviones escuchando indicaciones y revisando instrumentos. Cuando tomas un periódico y te deprimes porque lees todo lo malo, no estás caminando por fe, sino por tus sentidos humanos, y te debilitas. Debes tener tus oídos atentos para escuchar a Dios, que desea orientar tu vida y darte instrucciones para alcanzar sus promesas. Dios fue quien le dijo a Abraham que se levantara y caminara para salir de la tierra de los caldeos. Seguramente Sara le preguntó hacia dónde iban, pero él le dijo: no sé, solamente escucho al Señor y obedezco. Muchas veces queremos asegurar nuestro futuro antes de dirigirnos hacia Él. Exigimos demasiadas señales para tomar una decisión. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo con la certeza de que el Señor lo acompañaba. Aunque hoy no entendamos lo que está sucediendo, confiemos en que su presencia va con nosotros siempre. Luego Dios le da una promesa: te he puesto por padre de mucha gente, cuando en realidad Abraham no tenía ni un solo hijo. Es aquí donde uno decide si cree a Dios o no. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham quiere decir el Padre es exaltado, pero el Señor le cambió el nombre a Abraham, que significa
Padre de multitudes. Las cosas no tienen que pasar para que creamos, sino lo contrario, debemos creer para que pasen. Abraham no consideró su cuerpo casi muerto, ni tampoco la esterilidad de Sara, su esposa. Él se enfocó en lo que el Señor le había prometido. Romanos 4, versículo 18 y 19 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Enfocarse en lo incorrecto es lo que debilita nuestra fe. En medio de tantas malas noticias, siempre podemos encontrar una promesa de Dios para fortalecer nuestras convicciones. Estos, amados, son tiempos de que la iglesia no solo crea en Dios, sino también crea a Dios. Y en el proceso de creer a Dios, llamará las cosas que no son como si fueran. Los hijos de Dios no debemos caminar por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La condición de Abraham y su esposa Sara: Abraham era viejo, y ¿cómo era Sara? Era vieja y estéril. En la vida de ellos era imposible que ellos pudieran tener hijos, pero Abraham creyó a Dios. Abraham tenía la excusa perfecta para no creer por un hijo. Pudo decirle a Dios: mira, estoy casi muerto. Hay veces en nuestras vidas que también, como Abraham y su esposa, confrontaban adversidades para que lo que ellos querían se cumpliera. Así también en nosotros hay adversidades, pero hoy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te dice: atrévete a llamar lo que no es como si fuese. Lo vuelvo a repetir. Dios te dice: atrévete a llamar lo que no es como si fuese. Abraham no buscó un reemplazo para la promesa que Dios le había hecho, sino más bien esperó pacientemente hasta que se cumpliera. No podemos aceptar sustitutos para las promesas que Él nos hizo. Debemos seguir adelante creyendo que alcanzaremos lo que Él prometió. Hebreos 11, versículo 8 al 12 dice: por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Wow! Moisés también se dejó guiar por la voz de Dios. Ante el mar rojo no dejó dominar, o no se dejó dominar por lo que él veía, sino que obedeció las órdenes. Él se atrevió a llamar lo que no es como si fuese,
Era imposible que alrededor de 3 millones de personas pudieran atravesar el mar. Nosotros tenemos un Dios que se especializa en lo imposible. ¿Hay algo imposible para ti? Ahí es donde el Señor entra en acción, amado. La vida no se trata de tener siempre las soluciones a la mano, sino buscar a Dios en cada momento. Las persecuciones como las que vivió Moisés por los egipcios ante el Mar Rojo muchas veces son una forma de presionarte para que creas, le preguntes, obedezcas y camines por fe. ¿Y qué me dices de Noé? También tenía la excusa perfecta para no creer y evitar construir el arca, ya que nunca había llovido. Muchas veces utilizamos excusas para librarnos de la culpa al ver que no logramos hacer realidad las promesas de Dios en nuestra vida. Los jóvenes se excusan en el abandono de sus padres para no estudiar o andar en malos pasos. Los trabajadores se excusan en la actitud exigente de los jefes para no esforzarse y comprometerse con sus metas. Los empresarios se excusan en lo difícil de la situación del país para no invertir y hacer crecer sus negocios. Claro que son excusas perfectas y válidas, pero aunque todo está en contra, debemos decir: Dios está conmigo y derrotaré al devorador. Te digo en esta mañana, llénate de fe y deja las excusas a un lado para lograr lo que te propones. Nacemos por fe, vivimos por fe y debemos caminar por fe. Amén. Hacerlo es no saber qué viene en el futuro, pero tener la certeza de que nos irá bien porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios y no en el sistema de este mundo. Pablo decía que no comería el que no trabajara y Jesús dijo que somos más que los lirios del campo, que no trabajan y se visten bien. El mensaje no se contradice, por el contrario, se complementa, porque la enseñanza es no poner nuestra fe en el trabajo, sino en el Señor, que lo hará dar fruto. Nuestra esperanza no depende de nuestro trabajo, sino de la palabra de Dios. Imita a Abraham y Moisés, que caminaban por fe y emprendían la marcha confiados en el amor de Dios. Lo voy a ilustrar de esta manera. Un predicador fue a una iglesia a predicar y ahí se encontraba un niño de 10 años y le pregunta el predicador al niño: ¿quién es tu papá? Mi papá es el mejor pastor del mundo, contestó el niño. Escuchando el pastor de la iglesia al niño, le dice: niño, no digas mentiras, la verdad es que tu papá es un borracho que duerme debajo de un puente. Pastor, dice el niño, usted nos ha predicado que debemos de llamar lo que no es como si es. Es cierto que mi papá es un borracho, pero yo creo que él un día será el mejor predicador del mundo. Mientras tanto, el niño todos los días le llevaba a su papá comida y le decía: papá, come porque necesitas fuerzas para predicar. Y así pasaron los años y un día llegó aquel predicador a una iglesia grande y muy hermosa y volvió a ver a aquel niño. Nada más que él ya no era un niño, sino un joven. Le preguntó el predicador al niño: ¿qué haces aquí en esta iglesia? Mi papá es el pastor de esta iglesia, le contestó el joven.
Qué hermosa ilustración, ¿verdad? El cuarto nivel de fe, luchar por fe. Primera de Timoteo 6, 11 y 12 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra le habla a alguien que ya nació, vivió y caminó por fe. Es decir, que ha sido formado como hombre de Dios. La batalla es el cuarto nivel de fe. Abraham es ejemplo de caminar por fe. Josué en Jericó, Elías ante los profetas de Baal y David ante los gigantes son ejemplo de pelear por fe. En el nivel de vivir por fe, no peleas contra demonios, sino contra tu propia desconfianza. No es Satanás ni las tinieblas quienes te atacan, sino tu debilidad ante las dificultades. La batalla de la fe tiene que ver con enemigos que visitan tu casa, quieren quitarte a tus hijos, roban tu bendición y probar tu fortaleza porque ya caminas por fe. Solo las batallas frente a los enemigos nos hacen más que vencedores. Caminar y vivir por fe no es pelear. Lucha seguro de la victoria porque tú y él son mayoría y no temerás mal alguno, ya que él está a tu lado y te hará vivir confiado todas las noches de tu vida. Voy a ilustrarlo de esta manera. En la Galería de Arte de Manchester puede verse un famoso cuadro de Britton Riviere intitulado In manus tuas Domine, acerca del cual el artista dijo: si mi cuadro no lleva una lección para la época presente, sean cuales fueren nuestras dudas y temores, diré que he fracasado. El cuadro habla del triunfo de la fe. Representa a un joven caballero revestido de su armadura, montado en un caballo blanco, cuya cabeza inclinada, nariz y miembros temblorosos denotan un intenso temor. Al pie del cuadro se ven 3 perros de caza que también miran con terror hacia adelante, donde se extiende el desierto con sus peligrosos y terrores desconocidos. El caballero siente temor como los perros que lo acompañan, pero hay en él algo que lo eleva sobre ellos y sobre su miedo. Es la fe. Levantando su espada dice: en tus manos, Señor, y prosigue su camino. Por la fe domina su temor y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El apóstol Pedro nos aconseja resistir los ataques del enemigo con sabiduría y haciendo uso de nuestra fe. Sin importar lo difícil de nuestras batallas, podemos estar seguros que si confiamos en Dios, obtendremos la victoria. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 10 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os enlace cuando fuere tiempo, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, conforte, corrobore y establezca. La adversidad, amados, ataca constantemente nuestra fe. Esas malas noticias, catástrofes y problemas poco a poco van drenando nuestras convicciones. La mayoría de los personajes de la Biblia se vieron rodeados de dificultades, pero pusieron su esperanza en las promesas del Señor, y eso les dio fuerzas para luchar hasta alcanzarlas. Hebreos 11, versículo 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra fe debe permanecer firme en eso, y que no vemos, que teniendo la plena convicción de que algo va a suceder. Porque Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Pablo también añadió en 2 Timoteo 4, versículos 6 y 7: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo ya había peleado la batalla y acabado su carrera con fe. El quinto nivel es morir con fe. Hebreos 11, versículo 20 al 22 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe debes decirle a tus hijos que esperar cuando ya no estés con ellos, amados. Desde que el Señor hace una promesa hasta que se cumple, pueden pasar días, años o décadas, pero eso no debe desanimarnos. Si nuestros ojos no logran ver el cumplimiento de sus promesas, creamos que nuestros hijos sí lo verán. La mayor o la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros descendientes es la fe y confianza en Dios. Romanos 4, 20 al 22 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Jacob se agarró de un bordón y adoró al Señor porque sabía su futuro. Morir era ganancia, y le declaró a sus hijos que les iría bien. Pidió que no lo enterraran en el desierto, sino que cargaran con sus huesos hasta la tierra prometida. La seguridad es el nivel más alto de fe que podemos encontrar. Nacemos por fe, debemos aprender a vivir, caminar y pelear por fe para morir con fe. Hay promesas que tus ojos no verán y que deberás delegar a tus hijos y nietos con la seguridad de que Dios no miente.
Él te ayudará a creer y esperar más allá de la muerte y desea bendecirte por generaciones. Dale gracias y aprende a desarrollar tu fe para vivir confiado, porque tu futuro será bueno y el de tus descendientes será aún mayor, mejor. Amén. La fe es más preciosa que el oro, lo dice el apóstol Pedro, y tiene toda la razón. Cada uno ha recibido una medida de fe, y de ti y de mí depende cómo la utilicemos, amados. Los eventos suceden o dejan de suceder según lo que tú creas. Sanarás o te morirás por esa enfermedad. Todo depende de la confianza que tengas en el Señor. Hay fe para un momento específico y también la hay para procesos largos. Jesús sanó al leproso en el instante que lo tocó, y también al ciego, a quien le dijo: conforme a tu fe te sea hecho. La mujer con flujo de sangre quedó curada al tocar su manto, y el centurión romano, que sabía de autoridad, no solo recibió el milagro de sanidad para su siervo, sino que también tuvo el honor de ser halagado por Jesús, que le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. A una mujer sirofenicia llena de fe le dijo: que se haga con tu hija como tú quieras, y la niña sanó. A veces queremos aplicar la misma fe para lo inmediato y para afrontar procesos, pero no es posible. La fe para casarse y para mantenerse unido a nuestro cónyuge toda la vida no es la misma. Así como hay una fe para inscribirse en la universidad y otra diferente para lograr terminar la carrera y graduarnos. Lo mismo para comprar una casa. La confianza que nos hace pagar el enganche no es la misma que nos mantendrá durante el tiempo necesario para terminar de pagarla. Yo tuve fe para iniciar el ministerio, pero debo usar otra fe más profunda para mantenerme en la obra y luchar a pesar de las dificultades. Claro que la duda me visita, pero no le doy la bienvenida. Al contrario, la saco fuera rápidamente, porque creo en el Señor y sus promesas. Créele a Dios por milagros que se obtienen en un instante, pero también ten fe para ser capaz de mantenerlos y no perder lo que te dio. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar hasta él sobre las aguas, empezó a hundirse, porque su fe era de un momento, no para todo el proceso. Nuestro Señor le decía a las personas que sanaba: vete y no peques más, porque es importante que después de obtener el milagro cambiaran su estilo de vida y se convirtieran en personas de fe, capaces de mantener el milagro que habían recibido. Una vez que Dios te ha bendecido, no puedes pecar, porque algo peor puede venir. Así que todos debemos caminar en santidad. Demuestra que tienes carácter y fe para ver cumplidas sus promesas y mantenerlas vivas. No solo debemos tener fe para aguantar la adversidad. Creamos que en Dios nos puede dar la victoria sobre cualquier problema. No nos acostumbremos a vivir con las dificultades. Confiemos en que el Señor quiere sacarnos de ellas. La misma fe
que nos lleva a alcanzar sus promesas nos ayudará a atravesar la prueba. No importa que hayamos perdido en esta temporada, no perdamos la fe en que vamos a recuperarlo todo: trabajo, recursos, salud, esperanza y paz. Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La confianza puesta en Dios y nuestros ojos enfocados en la meta son la clave para recibir bendiciones. En Lucas 11, 23 al 29 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todos los héroes mencionados en el libro de Hebreos 11 aguantaron, resistieron y triunfaron a través de la fe. ¿Y qué más digo? Dice Hebreos 11:32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. No importa en qué etapa del camino de la vida nos encontremos, amados, lo único que necesitamos es creer. Por último, te hago una pregunta. ¿Tú crees en las promesas de Dios? Hay que guardarlas en el corazón, porque de estas promesas dependen muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, aunque a veces no sepas cómo. Dios te puede dar eso o aquello, o de qué forma lo hará, porque el panorama se ve tan incierto y contrario que nuestra mente humana no llega a comprender lo que está pasando o cómo Dios hará lo que nos está diciendo en el corazón que hará. Pues si Él lo dice, lo hará, pues no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Así que atrévete a creerle a Dios y no a las circunstancias naturales que vean tus ojos. Dios te bendiga y te haga prosperar conforme a la medida o nivel de fe que hayas desarrollado durante este caminar en Cristo, amados. Antes de orar por ustedes, yo los invito a escuchar este canto de Lily Goodman. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar,
que un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido para que este pueblo que está conectado no ponga su confianza en el hombre, sino en ti, oh Dios, sino que vivan por fe y anden por fe y no por vista, y sean responsables por sus decisiones y tomen la decisión escogiendo la vida, las bendiciones, escojan la palabra de vida y escogen la sabiduría. Ten fe para hablarle a la montaña y la montaña le obedezca, y que sus corazones nunca se aparten de ti. Gracias, Señor, por su prosperidad y su éxito por tu gracia. Declaro que como Enoc tiene un testimonio que te agrada, Dios, por medio de su fe, gracias a su fe, te están agradando y tú los galardonarás porque te buscan diligentemente. Por fe, dejan cualquier cautiverio que busque atraparlos y se sostienen como viendo al invisible.
Declaro y decreto que por fe atravesarán sus pruebas como por tierra seca y sus enemigos serán ahogados. Rodearán los muros inamovibles de sus vidas y por su fe esos muros caerán. Conquistarán reinos, harán justicia, alcanzarán promesas y taparán bocas de leones gracias a su fe. Declaro que no solo alcanzarán un buen testimonio mediante la fe, sino que también recibirán todo lo que tú, oh Dios, les has prometido. Son confirmados y ungidos por ti, Señor. Activan su fe como grano de mostaza y le dicen a este monte de enfermedad y dolencia en su vida: pásate de aquí a allá. Nada les será imposible. Como los has ungido, tienen fe y no dudan que puedan hablarle a cualquier enfermedad, maldecir la raíz y hacer que se seque y se muera, así como tú lo hiciste con la higuera, Señor. También sé que si le dicen a este monte de enfermedad que se quite y se eche al mar, será hecho. Declaro que tienen una fe grande y extraordinaria en el poder de Jesucristo, fe que no se puede encontrar en ninguna parte. Así como Jesús se puso de pie en la barca y le habló a la tormenta, ellos también puedan levantarse en medio de las tormentas de sus vidas y reprender los vientos y el mar y ordenar que se hagan grande bonanza en sus vidas. Su fe invalida todos sus temores. No se hundirán en la falta de fe y en la duda. Serán asidos por la poderosa mano de Dios. Señor, auméntales la fe. No se debilitarán en la fe. Como Abraham, declaro que su cuerpo no está muerto, sino vivo para dar a luz los dones y la unción que tu Dios ha apartado para ustedes. No duden por incredulidad de sus promesas, sino que se fortalecerán en fe, dándoles la gloria a ti, Señor. Su fe incrementa entre más escuchan tu palabra, Señor. Aunque pasen por muchas pruebas en esta vida, declaran que eres fiel. No les dejarás enfrentar cosas más allá de lo que puedan resistir. Tú les has dado una salida y por medio de tu fuerza pueden soportar. Andan por fe y no por vista. Declaro que tienen la certeza y la convicción de lo que esperan. Ven por medio de los ojos de la fe la promesa de lo que está lejos. Están persuadidos de su realidad. La saludan sabiendo que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Permanecerán firmes y no dudarán. Vienen confiadamente delante de ti, Señor, pidiendo en fe. Tú eres Señor de todo y el universo fue hecho con tus palabras. Hablaste y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados que están conectados, yo les bendigo con la fe que haya sido probada, calificada como auténtica. Les bendigo para que vean ya anticipadamente el gozo que te espera al otro lado del lugar donde se están dando todo tipo de pruebas. Les bendigo con fe que es fuerte y pura como el oro. Les bendigo para que sepan cuán preciosa para Dios es tu fe, más preciosa que el oro. Les bendigo con la alabanza, gloria y honor que se refleja en Jesús, para que confíen en Él. Y les bendigo con la gloria que será revelada a ustedes cuando toda la magnitud de los planes de Dios se dé a conocer, el momento en que Jesús sea revelado. Les bendigo con esa fe que se produce al amarle y el gozo inefable que suscita al creer en Él. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén y amén. Pues gracias por haberse conectado este domingo y nos despedimos de este tiempo, mas no de la presencia del Señor. Nos conectamos este próximo martes de adoración. Que Dios los bendiga.